Mario Sainz era un skater mexicano que con apenas 13 años ya era considerado un prodigio sobre la patineta. Lo patrocinaba Monster Energy, así como DC Shoes. Sumaba más de 100,000 seguidores en redes, tenía su propia tienda de accesorios y además se estaba preparando para representar a su país en las Olimpiadas de Tokio. Pero el 31 de agosto de 2017, su vida daría un giro de 180 grados tras verse involucrado en uno de los casos más polémicos de los últimos años, en el que se vería involucrado el cumpleaños de su novia, un hotel con dudosa ética, testigos comprados y un crimen casi perfecto de no ser por un pequeño detalle. Sean bienvenidos a uno de esos casos por los que va a correr sangre en los comentarios, y es que en la historia a continuación hay gente dividida en ambos bandos, ya que vamos a hablar de una figura mexicana muy querida en el mundo del skate hasta que hizo lo que hizo, y tú en este video al escuchar la historia estás en todo tu derecho de creer si Mario Sainz es culpable o no. Victoria Pamela Salas nació en agosto de 1994 en la Ciudad de México, en una familia humilde y trabajadora. Su mamá Consuelo era ama de casa y su papá Salvador San Pedro trabajaba en una gasolinera, aunque la palabra papá aquí tiene un peso especial porque Salvador no era su padre biológico, pero se hizo cargo de ella como si lo fuera. Victoria desde joven aprendió a echarle ganas, no solo porque ese era el ejemplo en su casa, sino porque a ella le gustaba andar bien producida, que si las uñitas, que si el labial, que si las pestañas, pero ojo, que no era frívola ni mucho menos, porque al mismo tiempo que se daba sus caprichos, soñaba con comprarse una casa para vivir a gusto con su familia. Con el tiempo, Victoria consiguió un trabajo en un call center, y al ser este un trabajo tan desgastante, ella con mucho entusiasmo se daba sus escapadas y salía de fiesta los fines de semana, y fue precisamente en una rave que conoció a un joven skater de 27 años llamado Mario Sainz. Pero ojo, que este no era un skater cualquiera de barrio, porque Mario desde los 13 años ya se había posicionado como un prodigio sobre la patineta, y a lo largo de su carrera como skateboarder profesional participó en grandes torneos internacionales. Su nivel era tan alto que llegó a estar patrocinado por marcas globales, a su vez que ganó premios económicos importantes con los que fundó su propia empresa de accesorios Zarape Skate Shop, sumando más de 100,000 seguidores en redes. En su primera conversación, Mario soltó que tenía un hijo pequeño pero que estaba soltero, y a partir de ahí empezaron a salir. Victoria, eso sí, prefería mantener la relación más bien en privado hasta sentirse completamente segura de que era la persona indicada, pero como Mario aparecía constantemente en los círculos que ya frecuentaba, la cercanía se fue dando casi que sin que se diera cuenta, y para enero de 2017, aproximadamente un año y medio después de haberse conocido, ya tenían una relación formal al punto de que cada fin de semana Victoria se iba a convivir con él a su casa y todo iba bien, hasta que finalmente el encanto se desvaneció. Y es que a pesar de ser 6 años mayor, Mario era un tipo emocionalmente inmaduro y desorganizado, de esos eternos adolescentes que viven en modo fiesta, y él quería arrastrar a Victoria a ese mundo de excesos, alcohol y desmadre sin ofrecerle un compromiso real, pero al mismo tiempo no la dejaba ir. Cada vez que peleaban y decidían cortar, Mario era el primero en buscarla para convencerla, y ella, que estaba profundamente enamorada, cedía sin poner límites. Así que entraron en ese círculo vicioso de rupturas y reconciliaciones que tantas veces termina mal. De hecho, una vez Consuelo encontró a su hija llorando y Victoria le confesó que quería mucho a Mario, pero que eran incompatibles, porque él solo pensaba en el desmadre y ella quería proyectarse hacia el futuro. Pero ese drama de pareja terminaría dando un giro que nadie en esa familia se podía imaginar. Todo empezó el jueves 31 de agosto de 2017, el día en que Victoria cumplía sus 23 años, y como ya verás más adelante, existen versiones completamente diferentes de lo que pasó esa noche, pero lo que sí está confirmado es que ella fue a trabajar como cualquier otro día, y sus compañeros tuvieron el bonito detalle de regalarle 2 pasteles de chocolate. Durante toda la jornada, la joven estuvo mensajeándose con su mamá, prometiéndole que iba a llegar pronto a casa para compartir uno de los pasteles con ella, pero los planes le cambiaron sobre la marcha porque Mario fue a recogerla al trabajo para festejar su cumpleaños, así que le avisó a su mamá que no iba a llegar pronto porque su novio había aparecido y se iban a celebrar a algún lugar cerca de la oficina. Las horas pasaron y Victoria volvió a escribirle a su mamá pasada la medianoche, avisándole que de plano no iba a llegar a dormir, que se quedaba con su novio. Consuelo se acostó tranquila y no volvieron a hablar hasta el día siguiente, cuando la llamó 2 veces, una por la mañana y otra como a las 3 de la tarde.
En esa última llamada, Victoria le dijo que todo estaba bien, que le habían dado el día libre en el trabajo y que ya iba de regreso a la ciudad con Mario, que estuviera tranquila, pero lo que vendría a continuación sería todo menos tranquilidad, ya que ese sería el último mensaje de Victoria Salas. Cuando cayó la noche y seguía sin haber respuesta, Consuelo y Salvador empezaron a sentir ese presentimiento que ningún padre quiere tener. Esa cosa rara en el estómago que te dice que algo no anda bien, pero intentaron convencerse a sí mismos de que todo estaba en orden y se durmieron esperando a que apareciera. Al día siguiente, después de un día entero de llamadas que iban directo al buzón de voz y de pasarse horas pegados a la ventana esperando ver a Victoria llegar, por fin obtuvieron respuesta, solo que no era la que esperaban, porque a las 8 de la noche, 2 judiciales tocaron fuerte la puerta de su casa, preguntando si eran los padres de Victoria Pamela Salas. En ese momento, Consuelo intentó imaginar cualquier escenario menos el peor. Pensó que tal vez a su hija se le habían pasado las copas, que quizás estaba detenida con Mario o en el peor de los casos que estaría en el hospital, pero ninguno de esos escenarios era real. Cuando ambos padres llegaron al Ministerio Público como a las 10 de la noche, les soltaron primero una versión confusa. Les dijeron que Victoria había sido acusada por robarse unas cremas faciales, lo cual les dio una pequeña esperanza porque eso sonaba como a un problema chiquito, hasta que rápidamente todo se aclaró. Esto había sido una confusión con una mujer trans que también se llamaba Pamela, pero al verificar los apellidos y cuando ya no había forma de suavizarlo, les cayó el balde de agua helada encima. Y este era que su hija, Victoria Pamela, de 23 años, había sido hallada sin vida en el baño del Hotel Novo Cuapa en la colonia Tenorios en Tlalpan, a tan solo 1.7 kilómetros de su propia casa. Consuelo no fue capaz de ir a reconocer el cuerpo de su hija, así que don Salvador fue solo, y lo que vio dentro de esa habitación parecía sacado de una película de terror. Victoria había sido golpeada salvajemente, tenía varias laceraciones por todo el cuerpo, unas más profundas que otras, y si esto ya de por sí es muy perturbador, su cuerpo estaba en terrible estado, ya que había quedado expuesto durante más de 10 horas bajo el chorro de agua caliente de la regadera del hotel, algo que claramente no era casualidad. Alguien quería borrar evidencia. En la habitación, aparte de sangre, se encontró una botella de whisky, 4 botellas vacías de cerveza y 3 paquetes de preservativos también vacíos. El primer sospechoso en este terrible suceso, por supuesto, que sería Mario, y en el velorio de Victoria las sospechas se elevarían hasta las nubes, ya que Mario llegó tarde, como a la 1 p.m., con un aliento a alcohol que mata moscas y empezó a soltar su versión de los hechos sin que nadie se la preguntara. Así que imagínate la escena, la familia destrozada, llorando, y el exnovio aparece dando una conferencia de prensa explicando por qué él no fue, lo cual, en vez de limpiar su imagen, hizo que todo fuese más raro. En cierto momento, los vecinos y familiares empezaron a señalarlo abiertamente como el culpable, y Mario negó todo, incluso intentando minimizar la relación al punto de decir que Victoria y él apenas eran amigos, pero la gente ya estaba furiosa y no estaba dispuesta a dejarlo ir, así que llamaron a la policía. Cuando llegaron, los oficiales capturaron a Mario, y de hecho tuvieron que reducirlo a él y a sus acompañantes porque se estaba resistiendo al arresto en pleno velorio. Acto seguido lo llevaron a la comisaría, lo interrogaron, pero al cabo de un par de horas lo soltaron ya que tenía una coartada y no existía una orden judicial de aprehensión en su contra, así que técnicamente no podían retenerlo. Ahora vamos a la coartada de Mario, que les advierto que se vuelve un trabalenguas porque su versión tiene tantos matices, tantos giros y tantas contradicciones que armar una cronología fiable es casi una tarea imposible, pero ahí va. Según el skater, el 31 de agosto, él y Victoria pasaron todo el día juntos en su casa hasta que como a las 8 de la noche la despidió porque su hijo iba a llegar a pasar el fin de semana con él. Ella supuestamente se fue al bar La Majadera junto con su compañera de trabajo Arlette Duarte y el novio de Arlette y se quedaron ahí hasta la madrugada. Esta parte en principio sí está respaldada porque las cámaras de seguridad de la casa de Mario captaron su llegada a las 8:20 de la noche en compañía de su hijo y un amigo. Al entrar, notaron que la casa se había inundado por una lluvia fuerte, así que Mario llamó a unos amigos para que vinieran a ayudarlo a limpiar el desastre. A las 9:49 de la noche, la misma grabación lo seguía mostrando en su casa, y como a las 10:43 ya se le vio salir junto con su grupo de amigos para llevarlos a cenar tacos como agradecimiento por haber
haberlo ayudado a limpiar. Y como a las 11 de la noche, ya rumbo a la taquería, pasaron por un bache y se le ponchó no una, no dos, sino las 4 llantas de su camioneta al mismo tiempo, lo cual, ojo, es un detalle que ya de por sí huele raro porque eso no es de lo más común del mundo. Ante ese inconveniente, Mario llamó al 911, a su aseguradora y a un remolque para que llevaran su camioneta hasta el juzgado cívico para hacer el trámite correspondiente. Después se fueron en taxi a la casa de su abuelo, donde pidió prestado el carro de su tío, y así se fueron a comprar los tacos y a presentarse al juzgado cívico. Ya estando en el juzgado, le avisaron que el procedimiento podía durar hasta 3 horas, así que Mario le pidió a su primo que se llevara a su hijo a casa y lo cuidara mientras él esperaba a que hicieran las pericias a su camioneta, y se tuvo que quedar ahí supuestamente hasta las 5:30 de la madrugada, pero ya a las 8 de la mañana tenía que reunirse con un trabajador de su aseguradora para continuar el trámite, y al mediodía su camioneta fue trasladada a su casa por la misma grúa. Después fue con un amigo a una vulcanizadora a cambiar las llantas, luego se fue a cortar el cabello con su hijo y según él, el resto del día se la pasó revisando redes sociales y respondiendo mensajes. Y fue justo en ese momento cuando las amistades que tenía en común con Victoria le avisaron de su muerte. Y bueno, ya se saben el resto. Encima de toda esa coartada, que como van a ver hay algunas cosas que no cuadran en ella, alrededor de su versión empezaron a aparecer otras teorías extrañas, y es que supuestamente en algún momento de la madrugada, un hombre idéntico a Mario habría llegado al bar donde estaba Victoria, pidió una botella de whisky e incluso se dijo que Victoria estuvo con él y que cuando los acompañantes de la joven fueron al estacionamiento a sacar el carro, al volver ya no la vieron, pero esto nunca se comprobó. Sin embargo, contrario a todo esto, la compañera de trabajo de Victoria, Arlette, declaró que a las 12:30 de la madrugada, Victoria y el hombre que curiosamente se parecía a Mario seguían juntos en el bar y que este hombre había pedido una jarra de cerveza para Victoria, quien ya estaba con varios tragos encima y que se fue al baño tambaleándose y que media hora después supuestamente regresó de la mano de un hombre con acento extranjero, pero la existencia de ese sujeto nunca se llegó a corroborar, así que todos estos testimonios, más que ayudar, creaban confusión en el caso. Además, tengan en cuenta que Arlette no pudo identificar al 100% quién era este hombre o si era Mario, porque aparte de que ya llevaba varios tragos encima, la relación entre Victoria y Mario era como que medio oculta. Ella no le presentaba a Mario a todo el mundo y simplemente pues como que salían a escondidas. Pero ahora viene el detalle más importante. Como sabrán, nadie puede llegar a un hotel así como así, y es que por lo menos los empleados de la recepción tuvieron que haber visto quién llegó con Victoria al hotel, y según 2 empleados del hotel Novo Cuapa, ese hombre era Mario Sáenz. ¿Y se acuerdan que dije que en la habitación se encontraron unos gorritos? ¿Ya saben a qué me refiero con eso? Bueno, esos eran de la marca Prudence, la misma marca que Mario auspiciaba, y esta no era la marca que vendían dentro del hotel, prueba que para varios dice mucho, pero que para mí no tanto, ya que esta es una marca muy conocida y amigos míos que han ido a este tipo de hoteles que desconozco me dicen que la mayoría se lleva sus gorritos al hotel porque los que venden ahí son muy caros, tanto así que sale más barato preñar y ya está, y nos arreglamos ahí con el chamaco. No obstante, otro detalle que sí inculpaba a Mario era que, como dije, los empleados lo identificaron a él como el acompañante de Victoria y aseguraron que el hombre estaba muy borracho y que las cosas se pusieron bien extrañas cuando Mario hizo un berrinche porque el wifi del hotel no servía. Así que parte del personal tuvo que ir hasta la habitación a darle la contraseña personalmente para que la ingresara, no en uno, no en dos, sino en 3 celulares diferentes, y ese detalle de los 3 celulares va a ser clave más adelante. Horas más tarde, alrededor de las 5:30 de la madrugada del 2 de septiembre, Mario salió de la habitación él solo. Le comentó al personal del hotel que su acompañante se iba a quedar un rato más, sin dar mayor detalle, y se esfumó del lugar. Los empleados, poco después, fueron a la habitación para preguntar por la chica, pero no escucharon que la ducha estaba encendida y asumieron que se estaba bañando. Intentaron comunicarse con ella varias veces, pero no hubo respuesta, hasta que finalmente, cuando ya era evidente que algo andaba mal, entraron a la habitación e hicieron el terrible hallazgo. Por si todo este caso ya no era lo suficientemente confuso para la familia, 2 días después del asesinato apareció en YouTube un video donde un creador de contenido conocido como Mafian TV criminalizaba directamente a Victoria,
calificándola de drogadicta, de agresiva, de promiscua e incluso insinuaba que sus propias decisiones la habrían llevado a su muerte, lo cual era una mentira de cabo a rabo, porque los exámenes toxicológicos confirmaron que Victoria apenas tenía alcohol en la sangre, ni rastro de drogas ni nada parecido, y por lo visto Mafian TV y Mario Sáenz estaban compinchados para esparcir estos rumores, una estrategia que combinada con la versión oficial de Mario consiguió que un montón de gente se pusiera de su lado y en contra de la familia de Victoria, que tenía medios mucho más limitados para llegar al gran público. A todo esto se le sumaron unas capturas filtradas de una conversación entre Victoria y otro sujeto en las que se evidenciaba no solo que efectivamente ella y Mario estaban en una relación, sino que él la celaba, pero esto fue reinterpretado por internet como una infidelidad o promiscuidad por parte de Victoria, y desde perfiles falsos o cuentas privadas empezaron a inventar cosas de ella sin haberla conocido nunca, llegando incluso a decir que estaba involucrada con el narco. Este youtuber sacó una serie de videos en colaboración con Mario en los que prácticamente le lavó la cara, implicando que una persona tan guapa, adinerada y exitosa como Mario jamás sería capaz de cometer semejante atrocidad, mientras que representaba a Victoria de una manera totalmente degradante. Y un detalle particularmente grave es que este creador de contenido afirmó haber tenido acceso a declaraciones y fotografías de la carpeta de investigación, lo que implicaba la difusión o uso indebido de información oficial de un caso penal en curso en manos de terceros que no tenían absolutamente nada que ver con el caso. Y la ironía dolorosa es que ni siquiera a la propia familia de Victoria se le facilitaba el acceso a esa misma carpeta. Era como si todas las puertas se le hubieran cerrado intencionalmente a la familia, los mandaban a casa con información incompleta, no se les explicaba paso a paso el proceso legal ni a dónde tenían que acudir, mientras que la defensa de Mario operaba con todas las ventajas del mundo. Pero toda esa ventaja al final no fue suficiente para tapar la verdad, porque había un detalle. Uno chiquito que sobrevivió al intento de borrar el ADN con el agua caliente de la regadera, y es que los análisis forenses arrojaron que Victoria presentaba heridas defensivas, y dentro de sus uñas se encontró piel y sangre que coincidían directamente con el ADN de Mario Sáenz, y con esa evidencia se emitió una orden de aprehensión en su contra, pero cuando la policía fue a detenerlo ya era demasiado tarde. Mario se había desaparecido como si la tierra se lo hubiera tragado. En octubre de 2017, la Procuraduría Capitalina solicitó a la Interpol una alerta roja para localizar a Mario Sáenz en cualquier parte del mundo, porque su paradero era desconocido incluso para sus empleados y para varios miembros de su propia familia. Y después de casi 2 años prófugo, sí, 2 años y todavía hay gente que dice que es inocente, Mario publicó un video en YouTube anunciando que se iba a entregar, asegurando que él no era el culpable, que en ningún momento se había dado a la fuga porque su equipo legal sabía dónde estaba todo el tiempo, y prometiendo que la identidad del verdadero asesino saldría muy pronto a la luz. Cosa que nunca pasó, por supuesto. Mario se entregó a las autoridades el 30 de marzo de 2019 a las afueras de un establecimiento en la avenida Canal de Miramontes, tal y como lo había prometido, y unos días después fue vinculado a proceso por feminicidio agravado y trasladado al reclusorio sur, dándole a la fiscalía un plazo de 2 meses para cerrar la investigación. El juicio se llevó con varias interrupciones por culpa de la pandemia, pero fue retomado, y tras la presentación de todas las evidencias por parte de la defensa y la fiscalía, en febrero de 2022, Mario fue declarado culpable y el 8 de abril de 2022 se hizo oficial la sentencia. 45 años de prisión por el feminicidio de Victoria Pamela Salas, y por supuesto él no estuvo de acuerdo con nada, ya que se mantuvo en su postura de inocente e incluso intentó apelar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A esto se le sumó una marcha organizada por sus familiares, amigos y seguidores con el objetivo de exigir su liberación, mientras que por otro lado las protestas exigiendo justicia para Victoria también se acrecentaban, así que el caso quedó polarizado al extremo, tal como imagino que estarán los comentarios de este video. La gente que defiende a Mario, que al parecer es mucha en internet, dice que es injusto que le den tal sentencia si no hay videos que inculpen al hombre, y es que algo extraño es que las cámaras del hotel no funcionaron el día del crimen, pero sí el día antes y el día después, por lo que la teoría de esta gente es que alguien poderoso compinchado con el hotel acabó con Victoria y le echaron la culpa a Mario.
pero para que esto sea posible, esta persona tenía que saber que iba a ir con Victoria esa noche al hotel, que todo cuadrara, ya sabes, lo de las cámaras, y que también esta conociera a Mario, porque no es que lo culparon un mes después, sino al día siguiente. Pero bueno, esta gente también dice que si Mario estaba en el hotel, ¿cómo puso la denuncia por las llantas a esa hora? Bueno, pues los empleados del hotel bajo juramento declararon haber visto a Mario llegar al hotel a las 3:30 am, y según la fiscalía, si llegó a esa hora sí le daba tiempo a hacer todo, o hasta pudo dejarle su identificación a alguien para que haga ese trámite por él. Y otro tema que usa la gente para defender a Mario son los rumores de que Victoria estaba con otro hombre en el bar, de ahí de que varios la tacharan de promiscua. Otra cosa que sepultó a Mario, aparte de su escape, fue que a pesar de tener a toda su familia, amigos de su lado y de meterse a youtubers en el bolsillo, su propio tío decidió dejarlo en evidencia, declarando que él jamás le prestó ese carro la noche del asesinato y que era imposible que Mario lo tuviera porque estaba estacionado en su garaje. Así que, ¿por qué Mario también mentiría con esto? No lo sé. Por otro lado, este caso ha sido tan confuso que hasta para mí hacer este video ha sido complicado, por lo que es normal que haya gente opinando cualquier cosa. Hasta hay algunos que aseguran que Pamela estaba con otro hombre en el bar y que ese fue el asesino, o que Mario hizo todo por celos, pero no hay prueba de ello. El tema de los 3 celulares también me frió el cerebro, ya que ¿por qué Mario llevaría 3 celulares a un hotel? Y hasta el mismo juez se lo preguntó. Entonces, lo que se habla es que Mario jugó con la geolocalización de esos dispositivos para decir que estaba en otro lugar, pero si lo hizo ahí no tiene sentido, y el movimiento es tan raro que hasta el día de hoy el último recurso de la defensa de Mario es apelar a la geolocalización de sus dispositivos. Así que bueno, esperemos a que las autoridades saquen más información de este tema, porque no se entiende nada de lo que Mario quiso hacer. El abogado que actualmente está manejando el amparo directo de Mario Sáenz es Eric Rauda, el mismo abogado de Fofo Márquez y el mismo que defendió a la modelo Paola Durante en el caso del asesinato de Paco Stanley en los 90. Es un abogado con décadas de experiencia defendiendo a personas de reputación dudosa y al parecer le encanta meterse en estos casos mediáticos donde el cliente es básicamente impresentable. Pero por más de que Mario intentó ocultar el crimen con el agua caliente, plantando testigos y comprando relatos, las uñas de Victoria en su último intento por defender su vida revelaron la verdad. Si te gustó el video te recomiendo el caso de Ian Watkins, otro hombre que estaba en la cima de su carrera, pero en este caso era un cantante, el cual mientras llenaba estadios estaba haciendo una cosa tan horrible que es muy difícil de digerir.